Gracias. Entonces, el tema de protección forestal tiene que ver con el daño que se puede hacer a los bosques, ¿no? Bueno, eh, bueno, ¿qué es el fuego, no? Porque nosotros empezamos a analizar qué es el fuego. Es un fenómeno físico-químico y que se caracteriza por desprendimiento de luz y calor, ¿sí? Y eso se produce por la combustión de un cuerpo. Es una reacción exotérmica, o sea que produce calor. Eh, el proceso físico-químico se denomina combustión, ¿sí? Y la importancia del fuego es que esto se produce cuando hay un material combustible al que se le aplica calor en presencia de fuego. Entonces nosotros, para que exista fuego, tenemos tres cuestiones fundamentales. Uno es material combustible, el otro es calor y el otro oxígeno. En nuestro entorno de trabajo, los combustibles, bueno, por supuesto en bosques, están, o en bosques o en pastizales, están representados por la cubierta vegetal. El oxígeno se encuentra en el aire, ustedes saben que es uno de los gases de mayor proporción en el aire, en el 21%, o sea que siempre tenemos oxígeno. Y el factor que falta para provocar la combustión es el calor. El calor puede provenir de un hecho natural o de un hecho antrópico. Lo más probable es que sea de un hecho antrópico. ¿Cuándo cuando se producen por fenómenos naturales? Por ejemplo, a través de rayos, ¿sí? O a través eh, de combustiones que hacen calor, como pueden ser el caso de algunas reacciones que primero se producen en ausencia de oxígeno, ¿sí? Se eleva la temperatura y luego cuando existe un poco de oxígeno, empieza a quemar, ¿no? O sea que en general es un hecho antrópico, ¿sí? Y estos hechos antrópicos pueden ser de distinta naturaleza. Estamos hablando y los hechos antrópicos pueden ser provocados o pueden ser sin intención, ¿no? En el caso de los provocados, bueno, es alguien que inicia la ignición, y en el caso de los no provocados es por muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando un vidrio hace una lupa, ¿no es cierto? Ustedes saben que con un vidrio se puede concentrar la luz del sol y provoca entonces la ignición con una determinada incidencia de los rayos solares, provoca una ignición. También, por ejemplo, chispas de ferrocarriles, en el caso que cuando venía el ferrocarril a Salta, muchos de los incendios se producían por las chispas que provocaban el ferrocarril. Puede ser por cigarrillo, eso ya no es, ya a esta altura de la vida no podemos decir que es un hecho que no sea intencional, digamos, ¿no? Ya casi es intencional porque sabemos, especialmente en determinados momentos cuando el pasto está seco, que cuando uno tira un cigarrillo por la ventana, ¿no es cierto?, se puede provocar un incendio. Y bueno, luego los provocados y también pueden ser porque se escape un fuego. Es muy común, por ejemplo, que cuando se queman en los desmontes, ¿no es cierto? Cuando se acumula la materia que se va desmontando, se quema, y generalmente esas quemas no son controladas, ¿no es cierto? Entonces se van hacia la vegetación natural. Bueno, hay muchas causas en el sur, por ejemplo. Es muy típico de los turistas, ¿no es cierto?, que hacen una fogata, que no la pagan bien, y bueno, y se produce los incendios, ¿no? O sea que hay muchos factores por los cuales se pueden producir incendios en la naturaleza, ¿no? Eh, ¿Qué es un incendio? Porque acabamos de definir un fuego, ¿no es cierto? Y un incendio es cuando el fuego se propaga libremente, sin estar sujeto a control humano, por la vegetación con determinados efectos en el sistema ambiental.
Y esto es importante porque eso es lo que diferencia un incendio de lo que después se llaman quemas controladas, ¿sí? Que es, las quemas controladas son justamente que están sujetas a un control por parte del hombre. En cambio, los incendios se propagan libremente y no están sujetos, o sea, nunca fueron controlados, nunca fueron iniciados con un control. Y por supuesto, eh, se causan desastres de varios tipos. Ustedes ya vieron en las noticias de la vez pasada, ¿no es cierto?, en la Amazonía, en Australia, en Canadá, en todos lados se produjeron vastos incendios bueno, y ocasionaron demasiados daños, ¿no? Bueno, acá estábamos eh, acá están sintetizadas las causas, las naturales y las humanas, que son las naturales, fuego sin la intervención del hombre, el rayo, combustión espontánea, que es lo que les decía cuando existe una reacción, ¿no es cierto? Aerolitos por fricción, eso también puede pasar, pero el rayo es el que tiene la mayor predominancia en las estadísticas, ¿no? Y de las causas podemos tener intencionados, campamentos por negligencia, descuido, ignorancia, fósforos y cigarrillos, ¿sí? Quemas de limpia y desechos que por descuido o negligencia se propagan a las superficies boscosas, ¿no? Los ferrocarriles, lo que yo les decía, ¿sí? Y en las estadísticas se agrega generalmente un ítem que se llama causas desconocidas para aquellos donde no es posible determinar el origen, ¿sí? Y en en ciertos países limítrofes, cuando el fuego pasa de un país al otro, entonces no se sabe la causa, también lo meten dentro de causas desconocidas, ¿no? Esto es importante cuando, por ejemplo, en el sur, ¿no es cierto?, de Argentina, en el sur de Argentina, que limita con Chile, y que son bosques que se queman mucho, pasa mucho esto, cuando se traspasa el límite del país y ahí no se puede determinar la causa y se pone como causas desconocidas, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Bueno, muchos efectos: destrucción o daños a árboles jóvenes, maduros, sobremaduros, ¿sí? Que generalmente tienen como fin la industria maderera, destrucción de semillas, de renuevos, de la cubierta muerta, y hay un empobrecimiento del suelo, por supuesto, porque reducimos la capa de materia orgánica y eso hace que se prepare el suelo para la erosión. Destrucción de bosques de protección, de fauna, de paisajes naturales, de bellezas naturales, aceleración y aumento de insectos y enfermedades, ¿no es cierto? Porque tenemos los árboles con cicatrices, con heridas, digamos, entonces allí seguramente van a actuar insectos y enfermedades, valiéndose de esa debilidad de los árboles. Destrucción de viviendas, esto es importante. Ustedes han visto cuando hay incendios en Estados Unidos que las casas en general son de madera, las casas que están en esos, donde se producen los incendios, generalmente son destruidas, ¿no es cierto?, por los incendios. Cultivos agrícolas, explotaciones ganaderas, muchas veces con pérdida de vidas humanas, ¿no? Y la emisión de gases de efecto invernadero, la cantidad de dióxido de carbono que se ha emanado con los incendios de la Amazonía, con los incendios de Australia, es muy importante y eso va a tener una repercusión en el efecto invernadero, ¿no? Y en general podemos decir destrucción de todos los beneficios directos e indirectos que los bosques o los pastizales suministran a la humanidad, ¿no? Bueno, acá tenemos el triángulo, se llama triángulo del fuego, ¿no? Que tenemos por un lado el combustible, ¿sí? Que es el elemento que se oxida o se quema. Estos tres elementos son indispensables para que se produzca el incendio. No se produce el incendio si no tenemos alguno de estos elementos. Entonces tenemos, por un lado, el combustible, ¿sí? Que es el elemento que se oxida o se quema. Tenemos el comburente, que es el oxígeno, ¿sí? Y existe también en algunas estructuras de los combustibles. Y tenemos el calor, que es la energía que necesitamos hasta el punto de ignición de los combustibles, ¿sí?
Si no tenemos uno de estos elementos, nosotros no podemos iniciar un fuego. Ahora, lo importante también, para que ustedes ya lo vayan considerando, es que generalmente el combate de los incendios se realiza sobre alguno de estos tres elementos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poquito. Bueno, ¿qué es la combustión? La combustión entonces es un proceso de oxidación rápida a elevadas temperaturas, ¿sí? Y la combustión causa la siguiente reacción, que es la celulosa más oxígeno más la energía del calor, me da dióxido de carbono, agua más calor, que esto es lo que produce el fuego, ¿no es cierto? Es una reacción exotérmica autoalimentada, ¿sí? Con frecuencia de combustibles en fase sólida, líquida o gaseosa. Este proceso de oxidación está asociado también a la emisión de luz, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros, ¿cómo hacemos en el campo para calentarnos? Hacemos fueguito, pero también para tener luz, ¿no es cierto? Y normalmente los combustibles sólidos y líquidos se vaporizan antes de arder. A veces un sólido puede quemarse directamente en forma de incandescencia. La combustión de la fase gaseosa generalmente se produce con una llama visible, y luego también es común, si hay una combustión confinada, hay una súbita elevación de presión y eso constituye una explosión, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, nosotros lo vemos en el carbón chispeante que decimos, ¿no? Ese carbón chispeante es porque tiene una combustión confinada que en algún momento eleva la presión, ¿sí? Y produce una pequeña explosión, que es lo que nosotros evidenciamos con la chispa, ¿no es cierto? Hay circunstancias en las que intervienen reactivos en los que la combustión se puede dar sin oxígeno. Por ejemplo, los hidrocarburos pueden quemarse en una atmósfera de cloro o el polvo de circonio puede arder en dióxido de carbono, ¿no? Entonces, no necesariamente el oxígeno es el comburente en todas las reacciones, sino que hay otros comburentes para determinados tipos de combustible, ¿no? De material combustible. El material vegetal que reacciona en el compuesto, que reacciona en este tipo de reacción, es fundamentalmente celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿sí? Cuando se aplica el calor externo con suficiente energía para alcanzar la temperatura de ignición, bueno, se produce esta reacción, ¿sí? Por supuesto que no se las voy a pedir a la reacción, pero esto libera una cantidad de energía equivalente a 2.772 kilocalorías y 4.855 kilocalorías de material leñoso es una combustión completa. El 15% de esa cantidad es irradiada al exterior y se produce el calentamiento de la masa de aire y de los combustibles próximos, ¿sí? Esto es importante, ya vamos a ver cómo se va, que tiene que ver con la propagación de los incendios. El resto es calor latente de combustión y es empleado por el propio material para autoalimentar la reacción y alimentar las temperaturas de la fase de combustión. Bueno, nosotros necesitamos, para que se produzca esta reacción, necesitamos una energía que nos dé una temperatura cerca de 400 grados para que se produzca la reacción. O sea, que no se produce con cualquier, si yo acerco algo con calor al material combustible, no se produce, sino que necesito una temperatura de ignición de cerca de 400 grados. Bueno, ¿qué es la ignición? Es el fenómeno que inicia la combustión autoalimentada. O sea, es el fenómeno que yo produzco una combustión y que esa combustión pueda seguir quemando el material combustible. Esto se produce cuando yo pongo una pequeña llama, una chispa, una brasa. Esto contribuye a la ignición provocada. Si la ignición no la provoca ningún foco externo, o sea, ni la chispa, ni
ni la brasa, se denomina autoignición. La temperatura mínima que necesita alcanzar una sustancia para inflamarse representa la temperatura de ignición. Generalmente es mucho menor que la temperatura de autoignición. O sea, para llegar a una autoignición es necesario mucho más temperatura. Para que las moléculas de combustible y oxígeno puedan reaccionar produciendo calor, hay que excitarlas de forma que alcancen una determinada actividad, y esta actividad puede ser provocada por otras moléculas como son las que están excitadas, como es una llama o una chispa, ¿sí? O si yo elevo la temperatura. Si la cantidad de combustible y de oxígeno es suficiente y el número de moléculas es el adecuado, la ignición adopta la reacción en cadena, dado que la velocidad de producción, bueno, supera la tasa natural de desactivación. Esto quiere decir que porque hay veces que ustedes han visto que ustedes acercan un fósforo a un papel. Hay veces que sí se prende, eso es porque le está dando la suficiente temperatura, o sea, la suficiente excitación de la llama, o se dan con oxígeno, y hay veces que no se prende, o sea que hay momentos en los que no tenemos esa cantidad de energía suficiente para provocar la ignición, ¿no? Entonces se tienen que dar los mecanismos y determinados factores para producir esa combustión. ¿Cuáles son las etapas de la combustión? Hay una primera etapa que es el precalentamiento, que es cuando el combustible alcanza 100 grados y comienza a perder humedad. Ustedes saben que a 100 grados, ¿no es cierto?, se evapora, se empieza a evaporar el agua, comienza a perder humedad y empieza un proceso de secado del material combustible. O sea, que si yo tengo un material que está húmedo, ¿sí? Con 100 grados empieza a perder humedad, pero eso no significa que ya se queme, ¿no? Sino que está perdiendo el agua que tiene. Y lo que está haciendo es comenzando a disponer ese material para el siguiente proceso. Cuando alcanza los 200 grados, ya las resinas y los otros elementos que generalmente tiene el material combustible empiezan a destilarse, ¿sí? Todavía no empezó la ignición. Ustedes han visto que en algunos momentos uno acerca una llama y empieza a salir como un humo más negro, ¿no es cierto? Primero sale un humo más negro y luego sale un humito más azul. Bueno, ahí empiezan a destilarse las resinas. Todavía no se prendió, ¿no? O sea, no hay todavía un proceso de autorrenovación del incendio. Cuando la temperatura alcanza 300 a 400 grados, se inicia la gasificación de los contenidos químicos y es un paso previo a la ignición. Y a los 500 grados, aunque yo retire el fósforo, ¿sí?, la fuente de calor continúa por sí sola. O sea, ya empieza una reacción en cadena y empieza a producir esto. Primero los 100, los 200, los 300, los 400 y la reacción en cadena. ¿Se entendió esto? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es importante. ¿Cuál es la fase sólida? La madera arde con llama limpia de color azulado, hay poco humo y hay emisión de gases de carbono. Y o sea, cuando ya estoy quemando, ya no sale ni humedad, ni salen los gases, y está ardiendo la celulosa, digamos, es una llama limpia de color azulado, y hay emisión de gases de carbono, porque ya se está desintegrando, digamos, esa hemicelulosa, celulosa y lignina, y los resultados que quedan, lo que nosotros llamamos cenizas, ¿sí?, en general son sales, ¿sí? Y esas sales son las que quedan en las que son generalmente cenizas, ¿no?
Bueno, nosotros, esto ustedes es un dibujo de lo que puede ser un incendio, y esto es una nomenclatura de cómo se lo denomina. Por supuesto que si nosotros, la flecha que está acá me está indicando la dirección del viento, ¿no? El flanco derecho a la derecha, el flanco izquierdo a la izquierda, así se denomina habitualmente. La cabeza es por donde avanza el incendio, ¿sí? Después yo tengo, fíjense, hay un perímetro que es exterior al incendio. Tengo un dedo que es una prolongación en determinado lugar del incendio. Una bahía, estas son las más peligrosas, ¿sí? Una bahía, por eso es importante eh, tener una buena idea de los incendios. Las bahías son las más peligrosas. Tengo islas de material que pueden no haberse quemado. Generalmente esta parte se le dice, si esta es la cabeza, esta es la cola del incendio, la parte baja. Y esto es un foco secundario, que en general son chispas, ¿sí? O pavesas, también se llaman, que son lanzadas desde el incendio. Algunas veces pueden llegar a ser lanzadas depende mucho de la velocidad del viento, pero pueden ser lanzadas hasta 300, 400 metros de donde se está produciendo el incendio, y acá se inician focos secundarios, ¿sí? De los incendios. Bueno, con esta nomenclatura es lo que ustedes van a encontrar en el control y todo lo demás, ¿no? ¿Qué tipos de incendios hay? Ay, perdón, esto se me fue. Esperen. Bueno, ya les digo esto. Bueno, creo que está más adelante si no se lo digo. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de propagación del calor? Hay 4 mecanismos: por radiación, por convección, por conducción y por partículas, ¿sí? Esta es la radiación, ¿sí? Cuando no hay contacto, fíjense el dibujito de afuera, cuando nosotros ponemos la manito cerca del fuego y nos calienta, eso es radiación. O sea, se puede quemar un árbol sin que el fuego toque el árbol. ¿Por qué? Por la radiación, ¿sí? O sea, es tal la temperatura que alcanza este incendio que al principio empieza con el proceso, ¿no? A los 100 grados se va la humedad, a los 200 se empieza a evaporar las resinas y demás, y luego ya empieza el proceso de reacción en cadena y se produce un incendio sin que el fuego toque el material combustible, ¿sí? Esto se llama radiación. Eso pasa, ¿no? Más de lo que uno cree. Luego tenemos por convección. Acá tenemos las manitos, ¿sí? La convección es también sin que toque la llama directamente. O sea, es un fuego, por ejemplo, que está pasando por bajo del árbol y provoca, ¿sí? Sin que la llama toque el árbol, se produce una quema por convección, ¿sí? Esto es importante considerarlo porque si yo tengo un operario trabajando acá abajo y bueno, se está incendiando esto, bueno, tiene que tener cuidado porque se le pueden caer las ramas y demás. Y luego tenemos por conducción, ¿sí? Que es cuando, este dibujito es cuando yo toco algo caliente, ¿no es cierto? Y el calor se transmite si yo caliento un hierro, ¿no es cierto? Por conducción me puede llegar el calor hasta la mano. Bueno, lo mismo pasa con algunos tipos de materiales, ¿sí? En donde yo tengo el incendio acá y por conducción, sin que la llama toque directamente, pero está el calor que tengo en esta parte, que me produce un incendio por conducción. Fíjense que en ninguna de las tres hay un contacto directo de el fuego con el material combustible. Y el otro mecanismo es por las chispas que les decía, ¿sí? En donde tengo el frente del incendio. Fíjense, esto no es material que está siendo quemado, sino que generalmente cuando se produce un incendio hay
remolinos y demás por las columnas de calor que se producen en el incendio, con el aire, con el viento, se pueden desprender partículas que van con fuego, ¿no es cierto? Y estas pueden caer mucho más adelante y se producen lo que se llaman los focos secundarios. Esos son los mecanismos de transmisión del calor por lo general. Acá sí hay un contacto del fuego con el material combustible. Bueno, aquí llamamos combustibles. Se llama material combustible a toda materia de origen vegetal que pueda arder. La materia vegetal siempre es combustible, ¿no? Siempre puede arder, pero la inflamabilidad va a variar fundamentalmente con el contenido de calor que tenga. Esperen que tengo una consulta. No sé dónde estoy. Ahí está. Pero no me deja consultar. Bueno. No me deja. Bueno, ya te respondo cuando la pueda ver. Entonces, se denomina combustible, ¿sí? O sea, depende mucho del contenido de humedad que tenga el combustible. O sea, todo material vegetal es combustible. Ahora, cuando tenemos mayor cantidad de humedad, es más difícil que se prenda fuego. Básicamente, por la humedad que tiene, va a variar en su inflamabilidad. Las características de los combustibles dependen mucho de varios factores, ¿sí? Y en esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, la exposición, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos leído y estudiado en el principio de la materia? Y yo les decía los factores ambientales que hablábamos de la exposición, ¿sí? Por supuesto que los materiales que estén en una exposición más húmeda tienen mayor grado de humedad que los situados en las condiciones de sol, ¿no es cierto? Entonces, los materiales de exposición solana tienen menos humedad, por lo tanto son más factibles de ser incendiados o inflamables. También la altitud sobre el nivel del mar. Acuérdense también que vimos este factor, porque es un factor determinante del desarrollo de la vegetación, ¿sí? Y podemos señalar que la cantidad de combustible disminuye al aumentar la latitud, ¿sí? Al aumentar la altitud, perdón. Y la latitud determina el clima y por lo tanto el tipo de vegetación que se desarrolla en un área. O sea que nosotros vamos a tener que contemplar, o sea, si ustedes conocen de los factores ambientales, también pueden dilucidar, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos que yo puedo analizar del material combustible. O sea que lo tienen que conocer porque ya lo estudiaron. Otra cuestión que es importante es el clima, ¿sí? ¿Por qué el clima? Porque, bueno, regula las condiciones ambientales. Por supuesto que si yo tengo una situación de 400 milímetros, ¿sí? Va a ser, si tengo las mismas condiciones de temperatura, seguramente en la zona de 400 milímetros yo voy a tener una mayor, digamos, menor humedad en el combustible. ¿Sí? En el suelo, por ejemplo, también tiene que ver, ¿no es cierto?, el clima, porque depende de las especies que yo tenga sobre el suelo. Yo puedo tener en un suelo como Cafayate, por ejemplo, yo estoy segura que no voy a tener tanto material orgánico, ¿no es cierto? Pero sí en un suelo de yungas, ahí sí voy a tener más materia orgánica. La edad de la vegetación, la densidad y especie, eso determina también las características del combustible. Si yo tengo un bosque relativamente joven, digamos que está en regeneración, y bueno, voy a tener menos combustible
que en un bosque más denso. Y si tengo un bosque sobremaduro, donde tengo muchos individuos que están viejos, que están podridos, bueno, es otro tipo de combustible. Y también es importante la actividad y el manejo que se haya efectuado sobre la masa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una forestación donde yo he hecho poda y he hecho raleo y tengo el material dentro de la masa forestal, bueno, ahí voy a tener mucha biomasa combustible que puede ser eh, factible de quemar, ¿no es cierto? Bueno, acá me dice, ¿por qué las bahías son peligrosas? Bueno, ahora vuelvo un ratito sobre la característica del incendio. Espérenme. Porque se pueden cerrar las bahías, ¿sí? Acá, si yo estoy combatiendo en esta bahía, este incendio puede cerrarme, encerrarme, ¿sí? Puede cambiar un poco el viento y encerrarme en esa bahía. En cambio acá, si cambia el viento, digamos, voy a tener una salida del combate. En cambio acá, si me cierra acá, bueno, yo voy a estar muy arriesgado, digamos, en el combate, ¿no? ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí, profe. Bueno. El combustible también se puede clasificar por su ciclo de vida, ¿sí? En vivos y en muertos. Dentro de los vivos, bueno, tenemos hierbas, arbustos, árboles y plantaciones que tengan actividad vegetativa. Esto quiere decir organismos vivos que tengan su savia, ¿sí? Dando vuelta por la planta, ¿no? Y los organismos muertos, que son ramas caídas, hojas secas, pastos secos, desechos forestales. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque en los organismos vivos el agua está más retenida por los individuos, porque en muchos casos es agua de constitución, agua que todavía la mantiene sujeta la planta. En cambio, en los organismos muertos, ¿sí? El agua se evapora muy fácilmente, por lo tanto, en los materiales muertos es más fácil provocar el incendio y es más fácil que se propague el incendio. ¿Mm? También puede ser por la ubicación. Pueden ser materiales subterráneos, como raíces, humus, turba, troncos enterrados, o pueden ser superficiales, como hojarascas, acículas, ramas, arbustos, árboles jóvenes, o aéreos, como pueden ser los arbustales, ¿no es cierto?, los árboles, las ramas, el follaje, musgos, líquenes en corteza, etc. Los incendios pueden ser subterráneos, por ejemplo, ¿no? Cuando el incendio se produce a través de las raíces, de los troncos enterrados, es muy común que se produzcan incendios subterráneos en el sur, y son uno de los incendios más peligrosos, a través de la turba, ¿no? La turba, ustedes saben que es un helecho, ¿no? Un tipo de helecho, un tipo de planta que se va acumulando y como allí no hay prácticamente temperatura, se va eh, acumulando, digamos, toda materia orgánica sin descomponer, ¿no? Entonces, se produce la acumulación de metros de turba, ¿sí? Y cuando se quema el incendio, puede meterse a través de esa turba. O sea que a ustedes arriba no van a detectar que hay un incendio y por abajo se está quemando. Ese es uno de los incendios más peligrosos. En el caso, por ejemplo, de acá del noroeste, en Cafayate, donde hay muchos algarrobos, ¿no es cierto?, que están tirados o son troncos que están podridos, por allí, y sé porque ha pasado, digamos, que se estaba quemando una partecita, fue el operario a
a combatir, ¿sí? Y se cayó dentro de un incendio, digamos, porque era un tronco que estaba quemándose por abajo de la arena, ¿no? Entonces, son bastante peligrosos cuando hay una propagación subterránea. Porque las otras, tanto las superficiales como aéreas, son más fáciles de ver. Después tenemos los incendios superficiales también, ¿sí? Donde no existe una afectación de la parte aérea, sino que se va quemando, son generalmente fuegos de muy poca intensidad, de poco viento, entonces se va quemando suavemente la hojarasca o lo que nosotros queramos quemar. Generalmente estos fuegos superficiales son los que se utilizan en las quemas controladas, que es la teoría que yo les voy a grabar. Luego tenemos los fuegos aéreos, ¿no es cierto? Que es cuando se transmite, en general, se transmite, pasa de un incendio superficial a un incendio de copa, ¿sí? Y luego se empieza a transmitir por la copa de los árboles o de los arbustos, ¿sí? Cuando existe una continuidad de la masa vegetal, se empiezan a contagiar, digamos, ¿no? El fuego entre los árboles, ¿no? Entonces esos son también los incendios aéreos, ¿no? Pero bueno, hago referencia a esto porque tiene mucho que ver con la clasificación del material que estamos viendo. El material combustible también se clasifica por el tamaño, ¿sí? Hay una clasificación, esta clasificación es la que utiliza Canadá, que establece que el material fino o ligero es menor a 0,6 centímetros de diámetro, o sea, muy pocos, 6 milímetros, digamos, de diámetro, medianos de 0,6 a 5 centímetros y gruesos de 5 centímetros a más. Esta clasificación tiene que ver con cómo el material se predispone para el incendio, ¿sí? Los elementos ligeros o los finos pierden humedad rápidamente con el calor, entonces se predisponen muy rápidamente a ser quemados. En cambio, los medianos demoran bastante más, por supuesto los gruesos mucho más, ¿no? Ustedes cuando agarran una gramínea, por ejemplo, le ponen fuego abajo, ¿sí? Va a demorar, o sea, se va a secar inmediatamente y se va a prender. O si toman una ramita de 5 centímetros, les va a costar más tiempo con un encendedor prender esa ramita. Pero si toman un tronco de 5, 6, 20 centímetros, ¿sí? Les va a ser mucho más difícil prender ese tronco. ¿Por qué? Porque tiene que sacar la humedad primero para después disponerse para ser quemado. ¿Hasta acá entienden? Sí, pero... Bueno. Es importante que, y esto es una tarea que ustedes lo pueden hacer como profesionales, es describir los combustibles. Es más, como profesionales ustedes pueden hacer quemas controladas, pueden prescribir quemas controladas en determinadas características. Eso se hace mucho en el sur para limpiezas de deforestaciones y demás. Y para hacer eso, digamos, hay que tener en cuenta algunos aspectos de los materiales combustibles. No solo hay que tener en cuenta esto, que son vivos, ¿sí? O muertos, o dónde están, sino que hay una serie de características que van a influir en la combustibilidad y, en definitiva, en el comportamiento del incendio, ¿no? Estas características son 8 y las vamos a ver cada una porque es importante. Una de las características es la cantidad de material combustible, el otro es el tamaño y la forma, la compactación, la continuidad horizontal, la continuidad vertical, la densidad de la madera, las sustancias químicas que tenga y la humedad del combustible, ¿sí? Son muy importantes, generalmente las tomamos en los exámenes finales también.
La cantidad, bueno, por supuesto que ustedes saben que es la cantidad de combustible, ¿no es cierto? La carga o el peso de combustible por unidad de superficie. Cuanto más cantidad, más intenso será el incendio o la quema que ustedes puedan llegar a hacer. Cuando el combustible disminuye a la mitad, la intensidad del incendio se reduce a la cuarta parte. Fíjense lo importante que es reducir el material combustible en algún tipo de actividad. La cantidad de combustible varía mucho de un tipo de vegetación a otra. Estas son algunas variables que se han tomado. Por ejemplo, en un desierto la cantidad de combustible es muy baja porque tenemos muy poca vegetación. En cambio, en un pastizal, un arbustal, tenemos de 2 a 12 toneladas por hectárea. En matorrales, que ya son un poquito más grandes, digamos, que arbustales, ¿no es cierto?, y más continuo, tenemos de 20 a 100 toneladas por hectárea. En raleos de bosques, 70 toneladas por hectárea. Y cuando se hace una explotación, mal dicho el término explotación, pero bueno, hasta 250 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, va variando la cantidad de combustible de acuerdo al tipo de vegetación. Esto se puede cuantificar, la cantidad de material combustible que uno tiene, hay una metodología para cuantificar la cantidad de material combustible que tenemos, de acuerdo a las dimensiones que les dije que era de Canadá, ¿no es cierto? En cuanto al tamaño y la forma, ¿qué tiene esto que ver, digamos, con el material combustible? El tamaño y la forma nos da una relación entre el área superficial de la partícula y el volumen, ¿sí? Y acá les doy un ejemplo para que ustedes lo fijen a este concepto. Por ejemplo, un cubo de madera de 1 metro cúbico tiene 6 caras de 1 metro cuadrado cada una. ¿Es así? Entonces, el área suma 6 metros cuadrados. ¿Está bien? O sea, tengo 1 metro por cada cara del cubo, tengo 6 metros cuadrados. La relación entre el área superficial y el volumen es, tengo 6 metros cuadrados por 1 metro cúbico. ¿Estamos hasta ahí? Díganme que me están siguiendo. Bueno. Entonces, pero si yo parto el cubo por la mitad, sigo teniendo 1 metro cúbico de volumen. No me cambió el volumen, pero me aumenta el área superficial. Entonces, la relación superficie-volumen es de 8 metros cuadrados por metro cúbico, ¿sí? Y por lo tanto, esa relación superficie-volumen es mayor. ¿Y por qué es importante? Porque ahora tengo más superficie de contacto, ¿sí? Más superficie de contacto. Y esta superficie de contacto es la que me provoca la evaporación del agua, por ejemplo. Si yo voy a ese cubo, lo voy partiendo en pedacitos más chiquitos, voy a tener el mismo metro cúbico, pero voy a tener muchísima más superficie de contacto, ¿sí? Entonces, esa superficie de contacto, como les digo, tiene relación con el área, o sea, el contacto de la temperatura para evaporar, por un lado, y también de la cantidad de oxígeno que está en contacto con ese metro cúbico. Por ejemplo, algunos ejemplos de relación superficie-volumen es una ramita de 13 milímetros de diámetro, tiene una relación de 308 metros cuadrados por metro cúbico, ¿sí? Las acículas de pino, fíjense, 5.600 metros cuadrados por cada metro cúbico de acículas de pino. Y el pasto, 6.000 metros cuadrados por metro cúbico de pasto, ¿sí? Entonces,
el pasto va a tener mayor superficie donde puede actuar el calor para empezar a evaporar el agua, para empezar a transmitir temperatura y para que haya más oxígeno relacionado que pueda seguir con la reacción en cadena del incendio. Entonces, todo el agua y el calor pasan por el área superficial. Se sabe que los combustibles finos tienen una alta relación área-volumen, por lo cual absorben o expelen agua, cambiando rápidamente su humedad, absorben calor desde los combustibles ardientes adyacentes. De esta forma alcanzan más rápidamente su temperatura de ignición. Los combustibles finos no solo entran en ignición más fácilmente, sino que también arden muy deprisa y suelen consumirse casi por completo. Nos cuesta más prender un material más grueso, pero también nos va a costar más apagar un material más grueso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con el tamaño y la forma del material combustible. Bueno, esta es otra clasificación, ¿sí? Que tenemos en cuanto al tamaño y forma. Bueno, ¿qué es la compactación? Es otro de los factores. Es el espaciamiento entre las partículas de combustible. Dentro de una cantidad de combustible, determina qué porcentaje son partículas combustibles y qué porcentaje ocupa el aire que se encuentra entre ellas. Un combustible más compacto tiene menor aire, menor cantidad de aire. Y si tengo menor cantidad de aire, no tengo oxígeno, ¿sí? Mientras que si tengo uno menos compacto, voy a tener mayor cantidad de aire. Y el aire, ustedes saben que tiene que ver con la combustión. Por tanto, la compactación afecta la velocidad de secado, o sea, cuanto más espaciamiento exista, los combustibles se secan más rápido y viceversa. Y la velocidad de propagación, al tener más aire, el fuego tiene más oxígeno para propagarse con mayor rapidez. Una de las formas de también disminuir los riesgos de incendios es compactar el material combustible, ¿sí? ¿Para qué? Porque, bueno, tengo menos aire y menos posibilidad o menos riesgo, digamos, de que se incendie. Luego tenemos la continuidad horizontal, es la distribución de los combustibles en el plano horizontal. Este es un factor principal en la evolución de un incendio, ¿no? Define hacia dónde se propagarán las llamas e influye en la velocidad que alcance. ¿Qué significa la continuidad horizontal? Bueno, que yo tengo que tener un combustible al lado del otro, digamos, ¿no? Existen una gran variedad de condiciones de continuidad, pero con dos clases suficiente, o sea, uniforme, cuando no hay interrupción en el combustible, las llamas se propagan sin barreras. Y no uniforme cuando el combustible se encuentra en forma dispersa o está rodeada de un área despejada o con vegetación no inflamable, ¿no? Entonces, esas áreas de vegetación uniforme, generalmente, por ejemplo, nosotros podemos tener un humedal, ¿no? Entonces sabemos que en el humedal va a ser difícil, digamos, que va a ser vegetación poco inflamable. Entonces, en un incendio, si yo tengo un humedal o una zona que no tiene una continuidad horizontal muy importante, bueno, lo más probable es que el fuego allí se retarde, ¿sí? O sea, no va a quemar con tanta facilidad porque no va a encontrar combustible que quemar. Entonces son áreas en las que uno, depende de la situación, digamos, pero uno puede dejar las áreas esas porque no se van a quemar tan rápidamente, o por el contrario puede atacar un incendio por una zona donde el combustible no es tan importante, entonces sabemos que
no va a tener una combustión allí. Por otro lado tenemos la continuidad vertical, que es la distribución de los combustibles en el plano vertical, y por supuesto esto aumenta la probabilidad de que el fuego superficial se transforme en un incendio de copas, ¿sí? Si hay combustibles en forma escalonada, hay gran continuidad vertical. Por el contrario, por ejemplo, si los árboles están bien podados y no hay desechos, no hay continuidad vertical y nosotros podemos tener un incendio superficial, digamos. La existencia de una continuidad vertical produce que el fuego superficial o incluso uno subterráneo pueda llegar a ser un incendio aéreo, ¿no es cierto? Cuando el viento, la topografía o la continuidad son favorables a este fenómeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, si tenemos el incendio que se propaga por la parte de pastos, por ejemplo, tenemos un incendio superficial. Y esto que ustedes están viendo acá es porque existe continuidad vertical, ¿sí? O sea, yo tengo pastos, arbustos, árboles más árboles, ¿sí? Y acá tengo este incendio que puede ser superficial. Si yo tengo continuidad acá, se me puede transformar en un incendio de copas. ¿Sí? O un subterráneo, por ejemplo, si viene un incendio subterráneo y en algún momento llega a la superficie y yo tengo continuidad entre el subterráneo y lo de copas, también se me produce un incendio de copas. ¿Mm? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta de los incendios es la densidad de la madera. ¿Por qué? Porque la densidad afecta la capacidad calorífica, es decir, el poder de la madera para absorber o ceder calor sin variar su temperatura. Generalmente la madera más densa, esto es un texto del norte, ¿no? Las maderas, el roble es una madera densa ya, tiene que absorber mucho calor para prenderse. En cambio, una madera liviana, con poco calor, ya puede encenderse. Esto acá, por ejemplo, nuestras maderas densas, en general son las de Yungas y las de Chaco, ¿no? Las de selva de transición, digamos, y las de Chaco. O sea que necesitamos mucho calor para que se encienda ese tipo de madera, pero también es más difícil de apagar, ¿no? Los combustibles con muy poca densidad, que también son troncos y tocones podridos, tienen una capacidad calorífica muy baja y por lo tanto con muy poco calor pueden encender hasta el punto de ignición, con poco calor se prenden, ¿no? Y son muy fáciles de apagar también. Otra cuestión importante son las sustancias químicas. Algunos combustibles tienen materiales volátiles junto con la celulosa, pueden ser aceites, ceras, resinas, y esto hace que el combustible no permitan arder a otros que no lo poseen. Hay sustancias químicas que pueden afectar la intensidad del fuego, ¿no? Cuanto más sea el contenido, mayor va a ser la intensidad lineal y la velocidad de propagación del incendio. Nosotros tenemos algunas especies que tienen resinas, como por ejemplo en la zona de Cafayate, el jume, ¿no? Es una especie que tira una resina, que tiene una capacidad de fuego, un poder calórico impresionante. A mí me decían en Cafayate que cuando uno hace arder, cuando uno pone leña de jume en el fuego, se pueden disolver hasta las pavas, ¿no? Por la cantidad de calor que genera, y eso es porque tiene una resina que hace que tenga mucho poder calórico, ¿no? Y otro factor, que es uno de los más importantes, es el contenido de humedad. Que influye en la probabilidad de que se inicie el incendio y además en cómo se comporta una vez que se produce. Antes que el combustible arda es necesario evaporar el agua, ¿sí? Y por supuesto que todo lo que tarda en evaporar el agua
es lo que va a tardar en quemarse. La humedad del combustible se define como la cantidad de agua que tiene en función del peso seco. O sea, se calcula como peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100, eso es la humedad del combustible. Y nosotros podemos tener una idea de la cantidad de humedad que tiene determinado combustible, y con eso, cuanto menos humedad, más propenso va a estar hacia los incendios, ¿no? La humedad del combustible puede alcanzar hasta 300%. En general, los combustibles vivos tienen una humedad muy elevada y eso puede actuar como retardantes de un incendio. Por eso es importante que uno tenga una relación entre cuál es la cantidad de combustible vivo y la cantidad de combustible muerto que existe en un determinado lugar. Los combustibles muertos están fácilmente disponibles para los incendios, y esto va a depender de la humedad relativa del aire, ¿sí? Cuando yo tengo una humedad relativa importante, ese material muerto va a estar húmedo, digamos, ¿no? Y tienden a una humedad de equilibrio higroscópico, ¿sí? Pero si yo tengo, por eso los vientos desecantes, en general cuando se producen acá los incendios son en agosto, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de vientos desecantes, que son los famosos vientos sonda, viento toro, no sé cómo los llaman ahora, y eso producen un desecamiento del material, especialmente del material muerto, y lo predispone, ahí sí se usa la palabra predispone, para el incendio. Y además, ustedes recuerden que en agosto empieza a subir la temperatura, o sea que se dan, y los vientos son fuertes, se dan una serie de condiciones para que con cualquier proceso, sea antrópico o no antrópico, existan incendios. La rapidez con que una partícula alcanza el contenido de humedad de equilibrio es el tiempo, lo que se llama el tiempo de retardo, ¿sí? Ese tiempo es el tiempo necesario para que un cuerpo, en este caso el combustible, pierda o gane el 63%, o sea, un 2/3 de la humedad, de la diferencia entre el contenido de humedad y la humedad de equilibrio. Ese tiempo depende, como dijimos, del grosor o del tamaño de la relación superficie-volumen de la partícula. Por supuesto que un tronco tarda mucho más en secarse que una hoja, entonces los combustibles ligeros llegan más rápidamente a estar en equilibrio en el ambiente que los gruesos. Esto quiere decir que si yo aplico agua, por ejemplo, cuando ustedes tienen un fuego, si ustedes aplican agua, el combustible ligero rápidamente llega a esa humedad de equilibrio. En cambio, ustedes van a necesitar más agua para apagar un combustible grueso, ¿sí? Por esta relación, por esta capacidad de la relación superficie-volumen. Los combustibles finos ganan y pierden rápidamente humedad, y en los gruesos todo lo contrario. Por eso, por ejemplo, un incendio de pastizales se puede apagar con una lluvia, pero un incendio de bosques puede no apagarse con la lluvia, ¿no? Entonces, por eso luego puede haber llovido y sin embargo el incendio continuar, ¿no? También la cantidad de humedad depende de las horas del día. Por supuesto que cuándo se produce la mayor relación temperatura, la menor relación temperatura-humedad en Salta. Yo digo, pues pregunto para ver si no se están durmiendo todos, ¿no? ¿Se están durmiendo? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? No, profe. ¡Ah, se están durmiendo! No, yo pregunto, ¿en qué momento
¿sí? Se da la mayor temperatura y la menor humedad en un día en Salta. ¿A las 3 de la tarde? Claro, más o menos a las 3, 4 de la tarde, ¿sí? Ahí tenemos la mayor temperatura y la menor humedad en el día, ¿no? Entonces es muy probable que en ese momento los incendios lleguen a su mayor intensidad, ¿sí? Esas son cuestiones que son importantes a la hora de el control de incendios, ¿eh? Bien. ¿Cuándo tienen mayor cantidad de agua los ¿puedo o pudo? Lili. Ah, no todavía. No todavía. Ya les voy a mandar. ¿Cuándo tienen un mayor contenido de humedad los vegetales? Cuando están generalmente en floración. Durante las temporadas de incendios la humedad puede bajar hasta un 80%. Y cuando tenemos un contenido de 60% de humedad, ya la vegetación está dispuesta a incendios mayores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden ocasionar cambios en el contenido de humedad de los combustibles, que es uno de los más importantes? Bueno, por supuesto, la condición de vivo o muerto, la estación del año, ahora ustedes me van a decir, ¿no? La temperatura del aire, la humedad relativa, los días sin lluvias, el grado de insolación, ¿sí? El viento, la proximidad de combustibles ardientes y la exposición y la pendiente. Estas son cuestiones que son importantes a tener en cuenta cuando uno hace un combate de incendio o cuando está haciendo una quema controlada o cuando está haciendo una, tratando de evitar incendios, ¿no? La altitud o elevación va a influir sobre los combustibles, entre tipo y cantidad, la distribución y contenido de humedad, ¿sí? Y también va a influir sobre la humedad relativa, la altitud, sobre los vientos y sobre la precipitación y la temperatura. Por supuesto que también va a depender, según la altitud, nos va a depender si tenemos humedad en el suelo y la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo. Acuérdense que la materia orgánica también se quema, ¿no? La exposición, ¿en qué influye? En los combustibles, específicamente, las especies que tenemos, el contenido de humedad, la cantidad que tenemos y la distribución, ¿sí? Acuérdense que las exposiciones solanas son las que tienen menor contenido de humedad, pero tenemos menor cantidad también. En la exposición también influye la temperatura, la humedad relativa, el comportamiento del fuego, la humedad del suelo y los vientos locales. La pendiente, ¿sobre qué influye? Sobre la dirección y velocidad de propagación, ahora vamos a ver otro gráfico, sobre los vientos locales, estos son los vientos, porque los vientos zonales los conocemos aproximadamente y generalmente nosotros ya tenemos predicciones, ¿no es cierto?, de si va a venir viento, si no va a venir viento, si es un viento cálido, un viento seco, ya nos dicen los pronósticos, ¿no es cierto? Lo que hay que conocer son los vientos locales, ¿no? Y los vientos locales, los que hacen combate de incendio, los tienen que conocer muy bien porque justamente son uno de los vientos que ocasionan que podamos controlar o que el incendio se propague sin que uno sepa, ¿no? También tiene que ver sobre los focos secundarios, la pendiente, y sobre la seguridad de los operarios. ¿Por qué? Fíjense que esta es la dirección del viento en los tres casos. Cuando yo tengo muy poco viento, el aire caliente va hacia arriba y no tengo convección. Generalmente tengo succión, que se va hacia arriba, y tengo radiación, o sea que
va muy lentamente llevando el calor hacia los otros materiales. Cuando existe viento, la llama se inclina, ¿sí? Y yo tengo, más que nada, radiación y convección. O sea, tengo estos dos mecanismos que ya los vimos cuando el viento está más cercano hacia el material combustible y se puede acá quemar sin que la llama esté tocándolo. Igual pasa con la pendiente. Cuando yo tengo una pendiente hay más succión, que es esto, y hacia acá, y hay radiación y convección. Cuanto más grande la pendiente, yo voy a tener mayor contacto con el material combustible y allí va a avanzar más rápidamente el fuego. Si volvemos a esta, ¿sí? Cuanto más pendiente, avanza más rápidamente, tengo mayor contacto con el material combustible y va avanzando más rápidamente el incendio. ¿Sí? Y más si tengo el viento desde abajo, mucho peor. El relieve determina los regímenes de vientos locales, básicamente. Si tengo microclimas, como decíamos, algunas zonas más húmedas. Y bueno, y luego está la meteorología, que tenemos los vientos generales, que como les digo, nosotros tenemos pronósticos generalmente de los vientos que son generales, y los vientos convectivos locales, que se generan a partir de diferencias de temperatura en sitios próximos entre sí. Si ustedes conocen Cafayate, y les habrán dicho miles de veces que Cafayate tiene viento a partir de determinada hora, ¿no es cierto? Bueno, el viento de Cafayate en general es un viento convectivo local que se genera por una diferencia de temperatura entre lo que es el valle donde está el Cafayate y la quebrada de las Conchas. Entonces, se calienta, digamos, el área de Cafayate y empieza a generar, ¿sí? Digamos, desde un lugar de baja presión, un lugar de alta presión, se va hacia ese lugar de mayor temperatura, que es un sitio de baja presión. Lo mismo pasa con vientos locales de ladera, ¿sí? En los que yo tengo que conocer para hacer los combates de incendio. Bueno, este es un ciclo adiabático, que ustedes lo conocen, no tengo que decirle. Mayor temperatura, a menor temperatura, ¿sí? Los vientos van hacia los de mayor presión a menor presión. Los vientos, ¿sobre qué influyen? Sobre la tasa de desecación de los combustibles, la velocidad de propagación, por supuesto, a mayor viento, mayor velocidad de propagación, la dirección del avance, que va a dirigirse el incendio en la dirección que va el viento, y la intensidad. ¿Mm? Y por supuesto me va a influir en las operaciones que yo tenga que hacer. La temperatura afecta el contenido de humedad, la probabilidad de ignición, que es lo que ya hemos visto, la inflamabilidad de la vegetación por desecación, los movimientos del aire, la presión atmosférica y la humedad relativa. Y bueno, y también influye en el rendimiento del personal y de los equipos, ¿no? Que es fundamental. La humedad relativa en el contenido de humedad de los combustibles, en la probabilidad de ignición, la velocidad de propagación, la intensidad de la combustión, y finalizó esta parte. Succión es porque, digamos, por diferencia de temperatura, ¿sí? Va, el fuego va como atrayendo, digamos, el aire hacia ellos, ¿no? Por eso se producen los... acuérdense siempre que el calor lo que hace es generar vientos hacia el calor, ¿sí? Entonces se produce ese efecto de succión. Y por eso se producen también las chispas, ¿no? Las chispas de las pavesas, digamos, estas chispas que son los que me generan incendios en otros lugares. ¿Sí?
¿Me van a bancar un ratito más o no? Estas son menos diapositivas, muy rapidito. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Daría mucho, profe? ¿Cómo? No, vamos a hacer rápido. Lo que pasa es que yo quisiera que entiendan algunas cositas nomás, que son las técnicas de combate, cuáles son las formas de extinguir el fuego, como ya les dije, con los tres factores que comienzan un fuego. Por un lado es quitarle la combustión al elemento combustible, ya sea sacando la madera muerta, realizando zanjas cortafuegos, sofocarlo, es decir, sacarle el oxígeno, ¿sí? Que generalmente se hace con tierra o arena, por eso ustedes han visto ustedes cómo pueden apagar un incendio, pisándolo, ¿no es cierto? Cuando pueden, ustedes lo pisan y eso lo que hace es sacarle el oxígeno al fuego. Entonces allí se puede sofocar ese incendio. O también quitarle la temperatura. ¿Y cómo generalmente le quitamos la temperatura? Echándole agua, ¿sí? Porque el agua, nosotros lo que hacemos es darle humedad y el fuego tiene que gastar energía en evaporar el agua que uno le tira al material combustible. Entonces son las tres formas en que se extingue. Bueno, estas son el material combustible, ¿no es cierto? La reducción del calor o la eliminación del oxígeno. Bueno, hay fases que generalmente para combatir un fuego, que son la fase de detección, que uno tiene que saber descubrir, localizar y comunicar el incendio, la fase de reconocimiento y evaluación, o sea, dónde está, qué tipo de incendio es, qué velocidad de propagación tiene, qué tipo de combustible, cómo es el estado del tiempo, los recursos que tengo, cuáles son las fuentes de agua, qué topografía tengo y si tengo rutas de escape. Es fundamental eso. Y luego la planificación, porque yo determino entonces qué método y qué tipo de recursos voy a utilizar. Luego tengo que movilizar los recursos, tanto humanos como materiales, y existe un primer ataque que se busca detener el avance del incendio, que se realiza generalmente en la cabeza del incendio, si es que el incendio tiene una intensidad baja, ¿no? Y tiene poca velocidad, digamos. Generalmente se hace un puesto de mando unificado, ¿sí? Que es el que hace la coordinación, la organización y el control, y esto generalmente lo hacen los bomberos. ¿Cómo se selecciona el método para controlar? Hay cuestiones básicas que hay que ver. El largo de las llamas, que esto va a tener que ver con el tipo de material combustible que tengamos, la velocidad de propagación, que tiene que ver con el viento, el tipo de terreno, si es plano o si es con pendiente, qué recursos tengo, si tengo motobombas, si tengo agua, si no tengo agua, qué tipo de combustible estoy trabajando y la seguridad y el tiempo que tengo para controlar. Hay dos tipos de métodos, el método directo y el método indirecto, ¿sí? El método directo es cuando la persona está en contacto directo con el fuego. Y el método indirecto es cuando no tenemos un contacto directo. Fíjense, acá hay unas topadoras, ¿sí? Que están trabajando, pero no hay contacto con el fuego. Estos están haciendo un cortafuego. El método directo, entonces, generalmente se actúa con los operarios en contacto con el fuego, pero generalmente se hace por los costados y el frente, pero si el fuego es de poca intensidad. Se hace generalmente con uso de agua. Ante la escasez del agua se puede tirar tierra o arena, pero eso no es eficaz porque no logramos sofocar todo el incendio, o abriendo zanjas donde tienen que quedar libres de combustibles porque ahí le quito la continuidad horizontal, ¿sí? Entonces, esas zanjas que yo abro es para que el incendio cuando llegue no encuentre más material combustible y ya se empieza a
disminuir intensidad y lo puedo apagar. Fíjense, eso es una muestra de cómo se puede apagar, ¿no es cierto? Cuando el incendio es de poca intensidad, yo puedo sofocar, puedo tirar agua, puedo sofocar, pero acá no tengo ni un viento fuerte, ni tengo una gran cantidad de llama, ¿no? Ni tampoco tengo un rápido avance. Eso es muy importante en el control directo. No se les ocurra nunca mandar gente cuando tengan gran velocidad de propagación, cuando tengan llamas muy grandes al control directo. Eso es imposible. Generalmente esto se hace en un incendio de pastizales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del método directo? Se quema una superficie menor, ¿no es cierto? Existe un buen control sobre lo que está sucediendo en el lugar que se trabaja. El perímetro del incendio sirve de guía para la trayectoria de las líneas de defensa y casi siempre requiere menos personal y equipo. Las desventajas del método directo, que las líneas de control suelen ser más extensas, por la cercanía del fuego, las condiciones de trabajo para las personas son muy rigurosas y el rendimiento es mucho menor y se deben rotar en periodos más cortos. Difícilmente se pueden aprovechar barreras naturales porque generalmente no las tenemos tan cerca, digamos, de los incendios pequeños y requiere de mucha eficiencia y eficacia para el control porque cualquier error del tiempo puede significar que el fuego sobrepase la línea de defensa que yo estoy haciendo, ¿no? Fíjense, esto es si bien tenemos un bosque, es un incendio de poca intensidad donde los operarios están apagando en forma directa el fuego. ¿Mm? ¿Cuáles son los métodos indirectos? Son trabajos en el borde del área afectada por el fuego para impedir que avance, ¿no? Lo que se hace es crear líneas cortafuegos, que se llaman, que son barreras naturales donde se elimina la mayor parte de los materiales combustibles, ¿no? Generalmente, bueno, y esto por supuesto sirven para detener el avance del fuego, tanto en longitud como en ancho, y se hacen lejanos de la cabeza del incendio y nosotros la hacemos a una distancia que tiene que ver con la capacidad que yo tengo para hacer esta línea cortafuego. No es lo mismo que lo haga con 2 operarios que con 5 topadoras, ¿no es cierto? Y la distancia a la que yo voy a hacer tiene que ver con la velocidad del viento, ¿sí? Entonces, yo calculo en cuánto tiempo va a llegar el viento acá y cuando el incendio llegue acá, y cuando el incendio llegue acá, yo no tengo que tener operarios trabajando. ¿Sí? Generalmente, el material combustible que se saca de la línea cortafuego se pone del lado del incendio, no se pone del otro lado porque eso me pone en riesgo la propagación del incendio. ¿Sí? Acá están, ven los operarios haciendo una línea cortafuego, ¿no es cierto? Que, como les digo, bueno, esta es generalmente se trata de hacerlo con maquinaria que es mucho más efectiva, ¿no es cierto? Mucho más rápida. Y como les dije, esta es la línea de defensa, la cortafuego, el material que se saca se dispone para el lado del incendio. Porque si yo lo pongo para acá, es muy probable que con las chispas que saltan, se me incendien y si hay operarios acá, quedan en el medio de 2 incendios. El ancho de los cortafuegos depende del tipo de vegetación, de la altura de la composición, de la pendiente, de los vientos, de las condiciones climáticas y de la proximidad que tengo de cursos y cuerpos de agua. Las fajas cortafuego deben hacerse tomando en cuenta las siguientes partes del incendio. Generalmente se hacen cabeza, flancos y retaguardia. El fuego es más activo y las llamas adquieren mayor tamaño, por supuesto, en la cabeza. No es tan activo en los flancos y ya es muy poco activo en la retaguardia. Por lo tanto, esa cortafuego debe ser mayor en la cabeza y mucho menos mucho más angosta en la retaguardia. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, estas bahías, como les digo,
¿sí? Pero en general, en esta parte de la cola, ¿sí? Se hace mucho más angosta porque ya el fuego avanza, no es que no avance, ¿sí? Pero lo hace con mucho menor intensidad. En cambio, acá seguramente nuestra faja va a tener que ser mucho más grande porque yo tengo el incendio, digamos, el tamaño de las llamas puede ser mayor, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que se denominan contrafuegos. ¿Qué son los contrafuegos? Es yo iniciar un fuego intencionalmente en esa línea cortafuego con el propósito de reducir el material combustible entre la línea cortafuego y el fuego principal. ¿Sí, Javier? Javier, ¿levantaste la mano? Javier Torena. Espérenme. Ah, perdón. Bueno. Entonces, lo que se trata con el contrafuego es de reducir el combustible entre la cabeza del incendio y el cortafuego que yo estoy haciendo. Y por supuesto, ¿qué es lo que me hace ese contrafuego? Me elimina material combustible, ¿sí? Esto es bastante complicado y puede causar complicaciones cuando el personal es inexperto o cuando existen condiciones desfavorables, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contrafuego. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la cortafuego, que es sacar el material combustible de acá, ¿sí? Acuérdense que lo ponemos para este lado, y se inicia un fuego, ¿sí? Se inicia un fuego que va a avanzar lentamente, porque el viento, acuérdense que viene en contra, pero va a ir quemando el material combustible y eso va a permitir que cuando el incendio llegue acá, donde está quemando esto, bueno, ya no va a encontrar material combustible para quemar, ¿no? Entonces ya se disminuye la intensidad del incendio. Esto es un contrafuego en faldeo, ¿sí? Yo tengo en una pendiente, ¿no es cierto? Si me viene subiendo el fuego, hago un cortafuego y comienzo un contrafuego desde la parte superior, va a ir bajando lentamente, como les digo, pero va a ir quemando material combustible. Entonces, cuando llegue este incendio, se me va a ampliar la zona donde no tengo material combustible. ¿Cuáles son las ventajas del método indirecto? Bueno, uno puede identificar accidentes naturales o artificiales que pueden ser aprovechados como punto de anclaje o como parte de la línea de control. Por ejemplo, un camino es un cortafuego natural o una zona rocosa, por ejemplo, es una zona que yo no voy a poner mucho esfuerzo en controlar porque sabemos que seguramente tiene menor material combustible y no se va a propagar tanto el incendio. En el método indirecto, las condiciones del trabajo son más seguras porque yo puedo detectar con mayor facilidad dónde no los voy a poner porque son situaciones riesgosas y no están continuamente expuestos a la inhalación y a la radiación calórica, ¿no? Pueden construirse líneas más seguras porque uno lo hace con el tiempo necesario, ¿no es cierto? Y generalmente con maquinarias que permiten tener tiempo para que se retire el personal que está construyendo esas líneas cortafuegos. Y anula la tendencia de los combatientes a agruparse en los sectores de mayor actividad y que puedan descuidar otros lugares. Por eso también tiene que existir un comando, ¿no es cierto?, que diga dónde tienen que ir a combatir. ¿Cuáles son las desventajas? Que al poner distancia entre las líneas y el borde de incendio, la superficie quemada es mayor y existe la posibilidad de que la actividad del fuego en esos tramos aumente, ¿no? Se sacrifican áreas, digamos. Y se requiere mayor cantidad de gente y con más equipo que con el ataque directo. Y se requiere una muy buena coordinación para el método indirecto. Existe otro método que es el método paralelo,
que consiste en realizar acciones directas como indirectas, ¿sí? ¿Cuáles son las? Bueno, esto significa, perdón, nosotros dónde hacemos el método directo, lo hacemos en la cola del incendio, y las fajas cortafuego las hacemos en el lugar de mayor impacto, de mayor velocidad de propagación del incendio, que es la parte de la cabeza. Y acá hacemos entonces el método directo. Las ventajas, bueno, líneas bien afianzadas, la retaguardia queda asegurada, o sea, el fuego es controlado en la parte de la cola, y se pueden establecer áreas seguras, ¿no es cierto? Y las desventajas es que las cuadrillas deben mantener alto rendimiento porque están en dos tareas diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los errores en general frente a los incendios forestales? Combatir sin organización de brigadas. ¿Sí? La acción individual resta eficiencia y velocidad de la extinción, la falta de planificación, nunca se debe llegar a un incendio sin examinar la posibilidad de controlarlo con los medios y personal disponible, y no arriesgar la seguridad de las personas, observar previamente solo una parte de la línea sin tener una visión completa de la situación, y la orientación. Y por supuesto que eso, la visión completa me permite ver la orientación hacia los lugares más vulnerables del incendio, ¿no? Y abandonar el área de incendio una vez que este ha sido sometido a control y luego de haber sido aparentemente extinguido, porque pueden haber estas lugares en donde puede resurgir el incendio. A mí me ha pasado que yo llegara a Cafayate, que estaba trabajando ahí, y había habido un incendio hacía 3, 4 días. Bueno, y caminando por medio de un bosque que no estaba incendiado, había un árbol que se estaba quemando, ¿no? Porque una chispa había caído ahí y el árbol se estaba quemando. Sí, dice acá, profe, disculpe, ¿dónde se incluiría esta planificación en caso de incendio? Antes, por supuesto, cuando se produce el incendio. En realidad, esta planificación generalmente la hacen los bomberos, ¿no? Los bomberos voluntarios, digamos, ya tienen una planificación. Por ejemplo, en el caso de Cafayate, luego de los grandes incendios que hubo un incendio muy importante en Cafayate, a partir de allí se creó una brigada de bomberos voluntarios que están capacitados para el control de este tipo de los bosques, digamos, de ahí. Ya saben, la planificación incluye saber con qué equipo cuentan. Lo que pasó en esos incendios es que estaban en riesgo las viñas, estaban en riesgo casas, personas, bueno. Entonces, ya esa planificación incluyó qué recursos cuentan, no solo los de los bomberos voluntarios, sino quiénes van a apoyar en caso de un incendio, a quién les van a pedir maquinaria, quiénes van a poner bombas, quiénes tienen personal, cómo se va a comportar el incendio, qué pronóstico tengo, dónde puedo pedir el pronóstico, tengo que conocer los vientos locales, o sea, todas estas cuestiones son para controlar. ¿Cuál es nuestra labor? Bueno, nosotros podemos ser profesionales a cargo del control de incendios forestales, ¿no? Ustedes van a ser, supongamos que ustedes sean profesionales en una empresa, ¿no? Que tenga bosques. Y si se les produce un incendio, van a tener que ir a apagarle el incendio, ¿no? O usted va a decir, yo no sé, ¿no? No pueden decir eso. Porque ustedes tienen que saber las condiciones en las que se apaga el incendio. Por eso, si son contratados en empresas forestales, seguramente van a tener que tener en cuenta, hacer como prevención cortafuegos, y saber esto, ¿no? La cantidad de material combustible, en qué época están, cuáles son las probabilidades de incendio, tener en claro que ustedes van a tener que organizar tipo brigadas, ¿no es cierto? Capacitar al personal en cómo se combate un incendio, tener tener herramientas, ¿no es cierto?, para hacer
controles, no van a mandar a un grupo de operarios a apagar un incendio que tiene 3 metros de llama, ¿no es cierto? Son cosas que ustedes van a tener que tener muy claro si están trabajando en una cuestión forestal, ¿no? Ahora mismo acá en Defensa Civil deberían estar trabajando personas que conozcan y que puedan evaluar material combustible, por ejemplo, ¿no? Una compañera de ustedes, que es auxiliar de la cátedra, está haciendo una tesis de evaluación de material combustible en Cafayate, justamente porque es una zona que tiene muchos incendios. Entonces, son cosas que ustedes pueden hacer perfectamente como profesionales. Y como les dije, en el sur se hacen quemas controladas dentro de forestaciones, por ejemplo, o de algunos bosques que ellos tienen que hacen quemas controladas, son quemas muy rápidas, y para eso es necesario conocer esto que les estoy enseñando, ¿no? Las características del combustible y demás para hacer una quema controlada. Ustedes tienen todas las herramientas para controlar, pero tienen que tener estas consideraciones del tipo de material, como de los vientos y demás. Después del control y extinción de los incendios, en general uno trata de quedarse y apagar todos los troncos y brasas que puedan convertirse en nuevos focos de incendio, y eliminar combustibles de alta peligrosidad que puedan contribuir a la propagación. Bueno, cuando hay un fuego incipiente, cuando se enfoca en un fuego incipiente, hay que hacer un ataque directo, y esa es la medida inmediata, con agua o con tierra mineral o con arena. Para eso no se requiere una gran planificación, sino que es cuestión de analizar cómo se hace ese combate, ¿no? Bueno, estas son algunas de las herramientas que se emplean en el fuego directo, en el control directo, ¿sí? Que son palas de mango largo, son este tipo de hachas para cortar el material, rastrillos, que son para sacar el material combustible, o los rastrillones, los batefuegos, que son como planchas, ¿no es cierto?, que lo que se hacen es disminuir la cantidad de oxígeno. Bueno, son las herramientas que se utilizan en el control. Y en los de mayor magnitud, se debe evaluar la cantidad y carácter del material combustible, hacia donde avanza el incendio, el viento, la topografía, el relieve y el tipo de bosque, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La gente que controla incendios, es decir, que tiene en su rol controlar incendios, debe analizar las características locales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si el incendio comienza en tal lado, bueno, tengo pendiente, no tengo pendiente, tengo que tener mapas, ¿no? Para saber con qué voy a contar o qué características tengo que detectar para hacer el plan de ataque. ¿Qué tengo que ver? Bueno, tengo que hacer una distribución de tareas teniendo en cuenta qué mano de obra tengo y qué tipo de características de fuego tengo. Esto sin descuidar la parte de la cola, de los flancos y demás. Y hay puntos claves que son las ramificaciones de los incendios, que son aquellos incendios que se separan del principal, ¿no? Entonces hay que tener, esto tiene que ver básicamente con la cantidad de material combustible y con los vientos locales. Y hay que tener en cuenta que en las noches es cuando baja la temperatura y hay un mayor contenido de humedad, es la mejor oportunidad para controlar un fuego que está incontrolado, ¿no? Es el momento en que con la mayor humedad nosotros tenemos material que se está impregnando de humedad, entonces baja la intensidad del fuego y yo puedo contener de mejor manera el fuego, ¿no? Durante la noche, parte de la madrugada, ¿no? Y también porque generalmente ahí hay una disminución de los vientos con estas diferencias de temperatura, digamos, y me permite a mí tener una aproximación mayor.
de la intensidad y ahí puedo hacer un mejor control del incendio. Bueno, esto es importante, ¿no? Uno tiene que ver que no haya personas bloqueadas por el fuego y que, bueno, en principio todos los esfuerzos se vuelcan a eso, ¿no? Hay que hacer reconocimiento del área, como les digo, si ustedes están en áreas donde se dan incendios frecuentes, ustedes van a tener que tener esta claridad y esta organización de dónde tengo mayor material combustible, dónde tengo las áreas de combustible más seco, etcétera, etcétera. Después organizar campamentos, depósitos de materiales, dónde tengo los materiales, botiquines, las brigadas de combatientes que tienen más que ver con la capacitación, ¿sí? De los combatientes en cómo se hace el combate. Y luego un plan de lucha, ¿sí? Ataque indirecto con fajas cortafuegos o contrafuegos, ¿no? Si ha permitido esto contener el avance, después hay que ir a la extinción, que es ya la eliminación total. Generalmente se utilizan motobombas, las bombas mochila, que es con agua, se hace limpieza del combustible para que no se siga propagando, y por último, queda una brigada tratando de que no resurja el fuego, ¿no? ¿Qué hace el agua? Básicamente disminuye la temperatura sobre dos cosas, en el combustible y en el oxígeno, neutralizando y sofocando. ¿Cuánto dura el agua? Hasta que es evaporada por por la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué se utiliza en los incendios? Los machetes, las hachas, las motosierras, rastrillos, palas, ¿sí? Motobombas. Si tenemos mangueras, obviamente, para las motobombas, mochilas de agua, que son estas, ¿no es cierto?, que van humedeciendo el material. Los chicotes, que son látigos que se construyen con caucho, o mangueras en desuso que se unen a un cabo y es lo que van sacando el oxígeno. Y las antorchas, que son las utilizadas para hacer los contrafuegos. Y hay, ya con incendios de mayor intensidad, se ocupan aviones o helicópteros, ¿no?, para el combate. Nosotros acá no tenemos ni aviones ni helicópteros. Aviones existen en el sur, básicamente, para el control, y lo que sí, en ese caso, que uno tenga aviones o que tenga helicópteros, hay que identificar las fuentes de agua donde puedan recargar, ¿no?, los aviones y los helicópteros. Bueno, la seguridad es importante, es una de las profesiones más riesgosas. Hay que estar bien equipado para ir a combatir y hay que saberlo usar, ¿no?, también. La capacitación es lo más importante. Bueno, picos y palas y los elementos de protección, casco, fíjense, ¿no? Generalmente toda esta ropa que lleva el operario es ignífuga, o sea que no va a ser tan fácil, digamos, que se prenda fuego el material que está vestido, ¿no? Esto es importante. Las botas también tienen que tener determinadas características porque si no se pueden quemar los pies, ¿no? Y bueno, generalmente, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? Que es conocer y saber cuáles son las vías de escape y las zonas de seguridad que se asignan, y estar atento por si estas cuestiones se modifican, que pueden modificarse, y estar atento y observar en todo momento lo que pasa alrededor, porque nosotros, cuando existe, por ejemplo, mayor cantidad de humo, ¿sí?, empieza a haber más humo, tienen que salir inmediatamente, ¿no?, porque pueden, o sea, no se van a quemar, pero sí se van a ahogar, ¿no? Entonces, eso es importante, que las personas estén observando en todo momento qué pasa. Y, por supuesto, comunicar cualquier situación de peligro
a sus jefes y compañeros. Esto tiene que ver con una alta capacitación en el control, ¿no? Bueno, es muy riesgoso, requiere inteligencia, sentido común, experiencia, aptitud física, coordinación y organización para lograr el control, ¿no? Pero bueno, ustedes, la idea es darle un pantallazo y ustedes conocen con lo que ya les di, tienen bastante conocimiento de qué cosas tienen que tener en cuenta básicamente en la propagación de los incendios y en el combate. Y ya me cansé de hablar y ya terminamos. Bueno, los dejo en paz. Sí. ¿Usted puede subir los Power estos al Classroom? Sí, sí, ya los voy a subir. ¿Sí? Ah, bueno. Ya los Gracias. subo. Déjenme, es que estuve complicadísima en estos días, pero ya les subo, imagino que mañana ya los puedo subir, ¿eh? Bueno, Bueno, profe, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, profe, Suerte, ya no los gracias. veo. Suerte, que anden bien. Estudien Chao. mucho. Profe. chao, profe, Chao, que chao. descanse. Descansen igualmente. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.